Todos bienvenidos a la casa del Señor. Pues vamos a orar. En esta mañana vamos a pedir al Señor que bendiga las vidas de cada uno de nosotros, que nos dé salud a muchos que yo sé que estamos pasando por enfermedades, algunos van saliendo, y vamos a orar también por algunas necesidades y por la palabra en esta mañana. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, por la vida, por tu misericordia extendida hacia nosotros, Señor, esta mañana, porque tu palabra dice que son nuevas cada día. Situación en tus benditas y poderosas manos. Señor, en esta mañana también te pedimos por este tiempo en el que estaremos meditando en tu palabra. Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras necesidades, a nuestros corazones. Señor, ayúdame mi garganta a poder expresar tu palabra sin mucha dificultad. Y Señor, dejamos este tiempo en las manos de tu Santo Espíritu, pidiéndote, Señor, que uses tú este siervo inútil y que uses tú, Señor, tu palabra poderosamente para traer bendición a nuestros corazones, a nuestras vidas. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias Hechos 13 y vamos a leer los primeros 4 versículos. Hechos 13, del 1 al 4. Cuando lo tenga, póngase de pie para que juntos le demos lectura a esta palabra. Hechos 13, del 1 al 4. También lo tenemos ahí en la pantalla. Y dice la palabra del Señor en esta mañana, lea junto conmigo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de ahí navegaron a Chipre. Hasta ahí. Pueden sentarse, hermanos. Ya hemos orado, vamos a meditar. No solamente en los versículos que hemos leído, vamos a meditar en todo el capítulo, si nos da tiempo, ¿ya? Si yo veo que ya están desesperaditos y que tienen hambre, entonces puedo pararle ahí y le continuamos el próximo domingo. Pero vamos a meditar en todo el capítulo 13. Es un capítulo maravilloso porque aquí es un parteaguas también. Aquí termina la expansión de la iglesia, la expansión del evangelio en la región de Judea, en toda Judea y en Samaria, y comienzan las misiones globales. Es en el capítulo 13 donde se relata el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Aquí es donde inicia la historia de las misiones en la iglesia, de la iglesia cristiana. Por eso el capítulo 13 es un parteaguas de las misiones globales, es un registro del inicio de las misiones globales. Y el caso de la iglesia, y ahora no parte de Jerusalén partió esa expansión que se dispersó en toda Judea y en Samaria a causa de la persecución. Pero aquí las misiones globales parten no de Jerusalén, pero de Antioquía, de la iglesia que estaba en Antioquía. Y la iglesia de Antioquía, como se relata en el libro de los Hechos, ofrece un modelo de una comunidad eclesiástica o eclesial vibrante, de una comunidad eclesiástica madura y dirigida
por encima de todas las cosas, dirigida por el Santo Espíritu de Dios. Su éxito y su crecimiento y su expansión global no fueron producto de la casualidad, sino el resultado de dejarse dirigir por el Espíritu Santo y guiados por el Espíritu Santo, implementar principios sólidos que resumen algunas de las características que nos provee el texto, especialmente en estos versículos que leímos. Nuestro primer punto en esta mañana es que el Espíritu Santo hace un llamado especial. ¿Cuántos de los que están aquí aman las misiones? Levanten su mano. ¿No aman las misiones, hermanos? Yo veo solo 4. Sí, ese es la razón de ser iglesia, las misiones. Entonces, yo espero que todos levanten su mano, porque esa es la razón. La razón no es venir a cantar solamente. La razón no es venir a ver no solamente el domingo. La razón de ser iglesia son las misiones y el evangelismo. Para eso instituyó la iglesia, para que su nombre fuese proclamado aquí, allá y hasta más allá, ¿verdad? O como decimos coloquialmente, acullá, ¿verdad? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora sí, ¿cuántos aman las misiones? Levanten la mano. Amén, aleluya. El Espíritu Santo, hermanos, si tú sientes esa pasión por las misiones, y yo creo que de cada iglesia salen misioneros, y yo creo que de esta iglesia van a salir misioneros. Quizás algunos de nuestros jóvenes, algunos de nuestros niños van a ser misioneros, algunas de nuestras familias, algunos de ustedes están sintiendo el llamado a las misiones, pero como iglesia en general también nos involucramos en las misiones, también respaldamos. Cuando estaba en el seminario, respaldamos de una u otra manera las misiones. Cuando estábamos en el seminario cada año tiene esta actividad misionera, y que cierran el año con la semana misionera. Y en esa semana misionera, pues todos los días hay devocionales, todos los días hay servicios, invitamos, yo me incluí porque estaba en ese tiempo, pero el seminario invita a misioneros para que vengan y compartan la palabra, compartan sus testimonios. El mismo seminario recoge una ofrenda misionera como nosotros, allá se fue la cajita, como nosotros lo estamos haciendo aquí. Recogen para recaudar ese fondo misionero que se va a distribuir ayudando a diferentes misioneros locales, es decir, el seminario en el que estábamos está en el estado de Guerrero, para ayudar a las misiones locales y también ayudar a un misionero a nivel nacional y a veces inclusive internacional. Pues hacíamos varias cosas para recaudar ese fondo. Yo me inventé el semicine. Semi porque no era un cine completo y semi porque era del seminario también, semicine. Entonces, así que proyectábamos películas cristianas con palomitas y sodas y todo eso, y tenían que pagar la entrada como en cualquier, no precio completo porque era semicine, así que era semiprecio, ¿verdad? Y aparte había también otro grupo que tenían la tiendita del seminario. Entonces hacíamos varias cosas para recaudar fondos y al final pues esa ofrenda la distribuíamos en varios proyectos. Entonces el eslogan que escogieron, creo que fue un profesor, el eslogan es, porque decíamos, a lo mejor de esta iglesia van a salir misioneros, a lo mejor alguien de ustedes va a ir al campo de trabajo, pero el resto de la iglesia apoyamos de otras formas. Entonces el eslogan de la Semana Misionera era, si tus pasos no van, tus pesos sí van. ¿Verdad? Si tus pasos no van, tus pesos sí van. Esto como ejemplo de que hay muchas maneras de apoyar las misiones. Y la iglesia de Antioquía representa ese modelo de una iglesia, de una comunidad vibrante, madura, guiada por el Espíritu Santo para cumplir la gran comisión que el Señor Jesús había dejado.
Este sermón inclusive podríamos, en vez de titularlo Siendo partícipes o participando en la misión global divina, pudiera titularse El modelo de Antioquía, ¿verdad? Características fundamentales de una iglesia sólida y madura. El Espíritu Santo, nuestro primer punto es que el Espíritu Santo llama a través de la iglesia. Y eso es lo que vemos en el capítulo 13 de Hechos. Porque en una ocasión me preguntó un tío mío, cuando visité mi pueblo, de hecho fue allá en el 2022, si no mal recuerdo, visité mi pueblo, mi hermano estaba pastoreando la iglesia ahí del pueblo, me invitó a predicar el domingo que estuvimos ahí, y uno de mis tíos me saluda y me dice, ¿así que eres pastor? Le digo, por la misericordia del Señor. Y me dice, ¿de cuáles eres? ¿De los que se ponen solos o de los que puso la iglesia? Y le dije, de los tres. ¿Cuáles tres? Dice, de los que llama el Señor, de los que pone la iglesia y de los que se ponen porque aceptan el llamado. Le digo, de esas tres, un poco. Bueno, me sacude la mano. El Espíritu Santo llama a través de la iglesia. No nos llama estando en un bar, ¿verdad? Ni mucho menos estando en el pecado. Nos llama a través de la iglesia. Así que si la iglesia nos pone, el Espíritu Santo nos está llamando a través de la iglesia. Pues eso es lo que vemos ahí en el versículo 2. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para una obra que los he llamado. Entonces el Espíritu Santo llama a través de la iglesia. Pero la iglesia debe de tener esta madurez, esta solidez. Y aquí se observan algunos principios, aquí se observan esas características fundamentales de una iglesia sólida y madura que se deja guiar por el Espíritu Santo. Primeramente, como inciso A, una de las características era un fundamento doctrinal y un cuerpo docente activo. Dice la palabra en el versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Había profetas y maestros. Esto nos habla de un fundamento doctrinal. ¿Por qué? Porque después vemos en las cartas del apóstol Pablo, vemos que él habla mucho, incluso el apóstol Pedro también, de la doctrina, que nuestro fundamento es la doctrina de los apóstoles y los profetas, la palabra de Dios. Entonces, al describir, cuando el texto describe que había profetas y maestros, nos está diciendo que había un fundamento doctrinal, pero también había un cuerpo docente activo. Y eran 5 los que se mencionan aquí. Dice Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. 5. Entonces era un ministerio quíntuple. De estos 5 eran profetas y maestros. Entre ellos había profetas y maestros. En los capítulos anteriores nos dice, allá en el capítulo 12, si no mal recuerdo, dice que Pablo y Bernabé se fueron a Antioquía y enseñaron allá a muchos. Esto nos dice que ellos eran maestros, entre los profetas y maestros, ellos eran maestros de la palabra. Y la iglesia tenía este cuerpo docente bien estructurado. Específicamente, pues nos dice el texto, nos habla de la presencia de profetas y maestros, asegurando con este ministerio de la palabra una enseñanza profunda y una revelación continua. ¿Por qué decimos una revelación continua? Porque en ese momento no tenían el Nuevo Testamento, solo el Antiguo Testamento. Y era necesaria la revelación continua. En el contexto de la iglesia de Antioquía, los profetas y maestros fungían esas responsabilidades que les
venían de los dones espirituales y en este caso específicos, el don de profecía y el don de la enseñanza, que son fundamentales y que el libro de Efesios lo pone como uno de esos 4 ministerios fundamentales de la palabra. A unos llamó pues primeramente profetas, luego apóstoles, evangelistas y pastor maestro, 4 ministerios que eran fundamentales, que son el ministerio de la palabra, dones fundamentales para la guía, dones fundamentales para la edificación del cuerpo de Cristo y la enseñanza hacia la madurez de la comunidad cristiana. El profeta del Nuevo Testamento, como leemos allá en 1 Corintios capítulo 13, o 14 más bien, capítulo 14, nos dice que el rol o la función del profeta del Nuevo Testamento es la edificación, la exhortación y la consolación. Y eso lo hace a través de la palabra bendita de Dios. Porque la palabra de Dios nos consuela, nos exhorta y nos edifica. Amén. El maestro tenía el don o tiene el don de explicar las verdades de la Escritura. En aquel entonces, en ese contexto, pues era el Antiguo Testamento. Hoy en día el maestro, pues tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es enseñar la palabra de Dios de manera clara y entendible para la congregación. Provee esa instrucción doctrinal, provee guía y corrección. En resumen, pues mientras los profetas recibían y comunicaban el mensaje inspirado y directo de Dios, los maestros se centraban en explicar las verdades ya reveladas y la doctrina establecida, y así trabajaban juntos para llevar a la iglesia a un crecimiento, una solidez y por supuesto a las misiones globales. Otra de las características de la iglesia de Antioquía era inclusividad y una expresión de diversidad. Y no hablamos de la inclusividad de la que el mundo hoy está hablando. Hablamos de otra inclusividad en la que la iglesia se integra por gente de toda raza, de toda lengua, de todo linaje, de toda nación, de todos los trasfondos y con todos los quebrantos. Ahora, cuando el mundo habla de exclusividad, acusa a la iglesia de excluir a algunos, pero eso no es verdad, porque la inclusividad cristiana llama a todos aquellos que tienen toda clase de quebrantos, queriendo decir todos son bienvenidos, porque la palabra de Dios y el propósito que Dios tiene de salvar al mundo, de restaurar a la humanidad, es para todos, es restaurarnos de todos nuestros quebrantos. Algunos son quebrantos emocionales, algunos son quebrantos biológicos, algunos son quebrantos morales, algunos son quebrantos sexuales. Dios quiere restaurarnos de todos nuestros quebrantos y de esa inclusividad hablamos, en la que todos venimos a la clínica del alma, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, donde Dios salva y Dios sana y Dios restaura. Pues había en esta iglesia, ¿se acuerdan el problema en el capítulo 6? Que las viudas de los griegos eran desechadas, mal atendidas. Había ahí un problema de división, un problema, dicen muchos comentaristas, posiblemente de racismo. Pero los diáconos que escogieron reflejaban una diversidad étnica. Los diáconos que escogieron ahí en Hechos capítulo 6 eran gentiles y eran hebreos, eran griegos, eran judíos, y lo mismo vemos en la iglesia de Antioquía. Vemos el mismo principio, vemos una inclusividad y una expresión de diversidad. Por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta? Por los nombres. Bernabé era uno de ellos, uno de los 5, de origen arameo. El nombre Bernabé es de origen arameo, o sea, hebreo. El arameo es un dialecto del hebreo que significa, Bernabé significa hijo de consolación. Entonces esto nos dice por el nombre que Bernabé era hebreo. ¿Ya?
Simón el Níger. Níger es un término latino que significa negrito, ¿verdad? Para que se oye bonito, que significa morenito, haciendo referencia al color de su piel, lo que nos sugiere que era de origen africano. Lucio de Cirene es un nombre de origen latín o romano y Lucio significa luz. Cirene pues era su lugar de origen. Lucio de Cirene, una ciudad que estaba al norte de África, hoy en día Libia. Y la población de Cirene, en el contexto de Hechos capítulo 13, la población de Cirene se componía principalmente de griegos y judíos. Entonces Lucio tanto pudo haber sido griego como pudo haber sido judío helénico, es decir, un judío que hablaba el griego y que tenía un nombre griego. Es como si a mi hijo que nace en los Estados Unidos le pongo un nombre americano, ¿verdad? Entonces es posible que Lucio adquirió, siendo judío, un nombre griego, o bien él era griego. Manahem. Este nombre es un nombre hebreo que significa confortador, el que consuela. Entonces, lo que indica que era hebreo. Su etnicidad, hablando de su etnicidad, Saulo, de origen hebreo, o Shaul en el hebreo, o como le decía Gael al hermano Saúl, Shulul, muy parecido al hebreo, quien aquí, precisamente en el capítulo 13, adopta un nombre de origen latino, adopta un nombre romano, Pablo, que significa pequeño y humilde. A partir del capítulo 13 ya no se le llama más Saulo, sino Pablo. En resumen, la lista de estos nombres, hebreos, arameos, latinos y griegos, ilustra la diversidad étnica de la que se componía la iglesia de Antioquía, de esa diversidad cultural, no solamente en la membresía de la iglesia, sino en el liderazgo quíntuple. Esos 5, entre los cuales había profetas y maestros, había también hebreos, arameos, latinos y griegos. Y a mí me encanta ese fenómeno en las iglesias latinas en los Estados Unidos, que se componen de una pluralidad cultural. Aunque todos hablamos español, pero muchos vienen de Centroamérica, otros de Sudamérica, del Caribe, americanos y norteamericanos. Otra de las características que se observan en el texto es que la iglesia tenía un liderazgo comprometido y funcional. Dice aquí el versículo, ministrando estos. ¿Quiénes estos? Los profetas y maestros, estos 5 que se mencionan. Dice que ministraban al Señor y ayunaban. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando. Estas dos cosas, ministrar y ayunar, significa o nos habla de un liderazgo comprometido y activo. La iglesia tenía ese liderazgo. La palabra ministrar significa adorar. Ministrando es que estaban adorando, es decir, estaban dirigiendo un culto de adoración, un culto de alabanza, pero también ayunando. Y la palabra ministrando es una palabra griega, aquí en el texto de Hechos 13, letorgonton, está un poco difícil, pero más fácil, viene de la palabra que nosotros heredamos del griego y que muchos de nosotros hemos escuchado como liturgia. ¿La han escuchado? Entonces, cuando dice, y estos ministrando al Señor, y estos liturgoton, es llevando a cabo la liturgia. Es decir, ¿cómo entendemos nosotros hoy en día la palabra liturgia? Como un acto cúltico, ¿verdad? Como un acto de adoración a Dios. En inglés la palabra culto tiene otra connotación. En inglés culto significa secta, pero en español, porque nos viene pues del griego y luego del latín,
significa ministrar, significa adoración, un acto de adoración a Dios. Entonces nos dice que estos adorando al Señor y ayunando, es decir, que estaban realizando un servicio público, un culto de adoración, y similar a la labor de los sacerdotes y levitas en el Antiguo Testamento, pero también ayunando. ¿Y qué es esto del ayuno? El ayuno pues se entiende de manera práctica como la abstención voluntaria de los alimentos, con un propósito espiritual, no para adelgazar, no para perder peso. Ese no es el propósito. El ayuno, a menos que sea el ayuno intermitente, ese sí es para bajar de peso. Pero el ayuno cristiano tiene como propósito algo de carácter espiritual. Y en este contexto, el ayuno tenía como propósito humillarse delante del Señor. Tenía como propósito fortalecer el espíritu. Tenía como propósito buscar con mayor claridad la dirección de Dios, la guía del Espíritu Santo y el discernimiento necesario para seguir caminando y avanzando como iglesia, como parte de una agencia del reino de Dios. Tiene el ayuno bíblico también, y en este contexto el propósito de ser intercesor. Muchas veces o mayormente nos concentramos en ayunar por una necesidad personal en la iglesia de hoy, o ayunar para interceder por alguien más, ¿cierto? También tenía este propósito, la intercesión, por asuntos importantes y por decisiones cruciales. Entonces esto nos habla de la importancia de la adoración y del ayuno también. Otra de las características era la dependencia radical de la guía divina. La iglesia reconocía su total dependencia de Dios, y esto lo observamos con el ayuno. Buscar en adoración a Dios y en ayuno habla de dependencia, de buscar, de una dependencia completa del Señor. Cuando alguien está ayunando, está expresando: Señor, solamente en ti confío para esta decisión crucial en mi vida. Solamente en ti confiamos para esta decisión como iglesia. Eso nos habla de dependencia radical en dejarse ser guiados por el Espíritu de Dios. Otra de las características de la iglesia en Antioquía era la gobernanza del Espíritu Santo, lo que los comentaristas le llaman o lo describen como una teonomía práctica. Y aquí cabe decir que a partir del 2025, que nos iniciamos como una iglesia autónoma, como un cuerpo autónomo, necesitamos la guía del Espíritu Santo para poder hacer un balance entre autonomía y teonomía. Amén. Porque la autonomía nos puede llevar a confiar total y completamente en nosotros mismos, en nuestras estrategias, en nuestras capacidades, en nuestra forma de organizarnos, en nuestra constitución política, en nuestros bylaws. En todo esto puede llevarnos a confiar y depender completamente en esas cosas, y hacer a un lado la teonomía, es decir, la dependencia del Espíritu de Dios. Debemos, como la iglesia de Antioquía, hoy, que era una iglesia autónoma, de ahí se saca del Nuevo Testamento que eran iglesias autónomas. La iglesia de Antioquía era un cuerpo autónomo, pero a la vez era teónomo. Es decir, se dejaba guiar, se dejaba gobernar por el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros necesitamos, ser sensibles a la voz de Dios. A pesar de la autonomía, ser sensibles a la voz de Dios, ser sensibles a la guía del Espíritu Santo, que sea Él dirigiendo las operaciones de nuestra iglesia. La frase clave en este versículo 2 dice:
Y el Espíritu Santo dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo. El Espíritu Santo dijo, esto es clave, esto nos habla de esa teonomía, una iglesia que se deja gobernar y guiar por el Espíritu Santo. Otra de las características que observamos es una obediencia pronta y consagración. Porque inmediatamente que el Espíritu Santo les dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, enseguida dice ellos que no esperaron una semana. Y fíjense, ahí van las características de la autonomía de la iglesia, de las iglesias bautistas hoy en día. Bueno, lo vamos a tratar en una sesión de negocios, ¿verdad? Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra. Ok, bueno, vamos a tratarlo en una sesión de negocios. Pero el pasaje nos dice que después de haber ayunado, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahora, el texto no dice si fue inmediatamente después del servicio, porque también alguien diría, no, pues es que no podemos despedir a los misioneros así tan secamente, ¿verdad? Debe haber un culto especial de ordenación. Bueno, la imposición de manos es ordenación, como lo que hicimos con nuestros primeros diáconos ordenados bajo la autonomía de esta iglesia. O sea, porque no son los primeros que han sido ordenados en esta iglesia, pero sí bajo la autonomía de esta iglesia. Que tuvimos un culto especial, tuvimos un predicador invitado y el cuerpo de diáconos activo pasó al frente mientras los nuevos diáconos se arrodillaron y les impusieron las manos. Entonces yo creo que la iglesia en Antioquía hizo algo especial también. Aquí no nos da datos cronológicos, solamente dice que después de haber ayunado y orado, ese ayunado y orado pudo haber sido en ese servicio que estaban teniendo, o pudo haber sido un ayuno de 7 días, pudo haber sido una semana de oración, no lo sabemos, pero lo llevaron a la oración y al ayuno. Y después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces esto nos habla de obediencia pronta. No se posterga la orden del Espíritu Santo. No se deja para mañana, no se deja para el otro año, sino que si el Señor llama, si el Señor está enviando, y bueno, esto nos va a llevar a nuestro segundo punto, aunque todavía nos podemos quedar ahí y dejar la pantalla en el primer punto, porque vamos a ver otras características. Otra característica es la visión misionera que tenía la iglesia de Antioquía. Ellos tenían una visión de expansión, de llevar el evangelio a otros lugares. La expansión del reino era la misión central de la iglesia de Antioquía. De ahí el Espíritu Santo llamó a Bernabé y de ahí lo envió. De modo que podemos decir que la visión central de toda iglesia cristiana debe ser las misiones. Esa debe ser nuestra visión central. Como les decía hace rato, ¿verdad? No solamente venimos a llenarnos nosotros de la presencia de Dios, de la palabra. La iglesia no es necesariamente, no la estableció Dios con un solo propósito, sino con varios propósitos, y el mayor de los propósitos es compartir el evangelio, es llevar el nombre de Cristo a todas las naciones. Por eso debe ser central. Si no mal recuerdan, yo creo que muchos de ustedes recuerdan que el pastor Gustavo Suárez hablaba de la centralidad del evangelio. ¿Algunos de ustedes se acuerdan? La centralidad del evangelio como una característica de Primera Iglesia Bautista Hispana. Él habla de esto. ¿Y qué quería decir el pastor Gustavo con la centralidad del evangelio? Que lo central es compartir el evangelio, son las misiones. Otra característica era la madurez en la toma de decisiones, había unidad y cohesión. El Espíritu Santo dijo a estos 5 que estaban ahí, les dijo, de entre ustedes, de entre estos 5, apártenme a estos 2, a Bernabé y a Saulo.
Y nadie dijo, ¿y por qué no a mí? Y nadie dijo, ¿y por qué Bernabé? Bernabé no está capacitado. ¿O por qué Pablo, si Pablo era un perseguidor? Nadie se opuso. Todos fueron unánimes, había unanimidad y cohesión. Unanimidad es uno de los principios que se vienen observando en todos estos capítulos de Hechos. La capacidad de los líderes para ser unánimes en decisiones tan importantes, tan cruciales, reflejó un alto grado de madurez en la iglesia, un alto grado de madurez espiritual y relacional. Entonces la invitación es que también Primera Iglesia Bautista Hispana busquemos esa madurez en las decisiones cruciales, especialmente cuando tienen que ver con el Evangelio y las misiones. Puede haber obstáculos. Los obstáculos no los provee el clima, no los provee la política del país. Puede ser que impacten, por supuesto, estas cosas impactan la iglesia, pero los obstáculos vienen muchas veces del seno de la iglesia, ¿cierto? La oposición viene muchas veces dentro de la iglesia por causa de intereses personales o inconformidad o incomprensión. Esto es uno de los factores bien importantes. A veces nos oponemos por falta de comprender bien las cosas. Entonces es importante que en cada decisión crucial de la iglesia seamos, como dice la palabra de Dios, prontos para escuchar, ¿no? Para aprender y entender bien por qué se está haciendo lo que se está haciendo, ¿no? Ahora sí, la segunda cosa que observamos en el texto es que no solamente el Espíritu Santo llama a través de la iglesia. La segunda cosa que observamos es que el Espíritu Santo envía a través de la iglesia. ¿Sí? No puede alguien irse a las misiones. Incluso aquí está el debate, aquí surge el debate de que ¿quién debe de enviar a un misionero? ¿Una agencia misionera o la iglesia local? La respuesta bíblica es la iglesia local. Ahora, las agencias misioneras no son para desecharse. Las agencias misioneras están ahí para apoyar la iglesia local, la iglesia enviadora. Porque quizás una iglesia local no tiene suficiente capacidad para sostener un misionero, pero las agencias misioneras entran ahí para apoyar. Los Bautistas del Sur tenemos la organización más grande, la organización misionera más grande desde el siglo XX, si no mal recuerdo. Hermana, usted acaba de estudiar historia de los bautistas. ¿Cuándo empezó la historia de las misiones? Ya se le olvidó ese. Bueno, ok. Bueno, en los últimos siglos, los bautistas han logrado tener esa organización más grande y que más misioneros en la historia de las misiones ha enviado al mundo, y es la que conocemos como la Junta Internacional de Misiones, o International Mission Board, Junta Internacional de Misiones, que tiene misioneros alrededor del mundo. ¿Y cómo lo sostiene? ¿Se acuerdan que les hablaba de la ofrenda misionera anual? El mayor porcentaje de las ofrendas misioneras anuales va a la Junta Internacional de Misiones, que sostiene sus misioneros alrededor del mundo. De esa manera ha logrado enviar miles de misioneros alrededor del mundo a través de los años. Entonces, número 2, el Espíritu Santo envía a través de la iglesia. El versículo de Hechos 13:3 nos dice lo siguiente: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y el 4 dice: entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, ahí está, cuando el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé, a Saulo, es el Espíritu llamando a través de la iglesia. Cuando el 4 dice entonces, enviados por el Espíritu Santo, nos dice que
el Espíritu Santo envía a través de la iglesia. Describe este versículo 3 y el 4 en que los líderes de la iglesia de Antioquía, después de un periodo de oración y de ayuno, en obediencia al Espíritu de Dios, impusieron las manos sobre Bernabé y Saulo, y Pablo, ya más adelante le van a decir Pablo, y los despidieron para su primer viaje misionero. Y de ahí comienza la acción, comienza la historia maravillosa de las misiones y cómo Dios los usó. Vamos a leer parte de este texto. Dice, y de ahí navegaron a Chipre. Dice, bueno, descendieron a Seleucía y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Preste atención a esto. Tenían también a Juan como ayudante. Y iban ellos, pero se llevaron un ayudante. Habiendo atravesado toda isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, y aquí ya se empieza, de aquí en adelante ya se le llama Pablo, lleno del Espíritu Santo. Fíjese, qué importante. El Espíritu Santo no va a llamar a alguien que no está lleno del Espíritu Santo. Él va a llamar a alguien que está lleno del Espíritu Santo. Dice, Pablo lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Aquí estamos viendo el primer encuentro con el mundo gentil de estos misioneros, de Pablo y de Bernabé. Este es el encuentro con el mundo gentil. Y lo que pasa con ese encuentro en el mundo gentil es que vemos señales y milagros. ¿Cuál fue la señal aquí? ¿Cuál fue el portento aquí? Que el mago quedó ciego. Cayeron sobre él tinieblas, dice, a la palabra de Dios por boca de Pablo. Quedará ciego por tratar de desviar de la fe. Fíjese qué terrible, y esto es lo menos que le puede pasar a una persona por tratar de estorbar la fe en Cristo Jesús a una persona. Lo menos que le puede pasar es quedarse ciego, porque también en los evangelios dice que hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños. Mejor le sería ponerse una piedra de molino atada al cuello y hundirse en el mar. Entonces Dios habla de un juicio fuerte a aquel que estorba la fe en alguien. Y sabemos que en el caso de Elimas, él no era un creyente, él era un brujo, él era un mago, él era un hechicero. Entonces hay mucha gente afuera que estorba, que quiere estorbar el evangelio. Incluso hay gobiernos que estorban el evangelio, que buscan estorbar el evangelio. Y que no seamos hallados. No se espere de entre nosotros estorbar el evangelio a uno de esos pequeños, ¿verdad? Porque en el contexto de los evangelios, los pequeños son los niños, pero también todos aquellos que no conocen la palabra del Señor. Y luego, lo que vemos aquí es la intervención divina en este encuentro con el mundo gentil. Y la intervención divina
Es lo que pasa con el mago, se queda ciego, y el resultado de esto, el resultado de presenciar el milagro, es la conversión del gobernador Sergio Paulo. Él cree en la enseñanza acerca del Señor Jesucristo, maravillado por lo sucedido. Este evento es significativo porque nos habla o nos enseña del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo sobre las fuerzas opuestas. ¿Cuántos dicen amén y aleluya? El poder del Espíritu Santo a las fuerzas opuestas, llevando a la conversión de un funcionario romano. Ahora, esto significa, hermanos, y lo hemos visto, que la iglesia ha pasado de todo, ha pasado infiltraciones, la iglesia ha pasado persecuciones, la iglesia sufrió el asesinato de Esteban y de Jacobo, su pastor, y fue esparcida. A pesar de todas estas, cada capítulo nos está diciendo, y la iglesia crecía, y la palabra crecía. Entonces, hermanos, pase lo que pase, la iglesia va a seguir creciendo. Primera Iglesia Bautista Hispana va a seguir creciendo. Suceda lo que suceda. Amén. ¿Por qué? Porque no soy yo como pastor el que está guiándoles, es el Espíritu Santo. La iglesia de Antioquía era una iglesia gobernada por el Espíritu Santo. Si Primera Iglesia Bautista Hispana se deja gobernar por el Espíritu Santo de Dios, la iglesia va a ser imparable, hermanos. Pase lo que pase. Esto nos enseña también una narrativa histórica y teológica que al narrarnos este evento milagroso y de confrontación espiritual, nos habla del poder del Espíritu Santo en acción también. O sea que no solamente actuó en ese contexto histórico, pero el Espíritu Santo sigue actuando en la iglesia hoy en día. No solamente nos llama a través de la iglesia y nos envía a través de la iglesia, pero también confronta las fuerzas opuestas, las fuerzas que se oponen con el Evangelio, con el poder del Espíritu Santo hoy también. El segundo encuentro que tienen en su primer viaje misionero, este es el encuentro con los gentiles. El segundo encuentro es con los judíos. Vamos a ver cómo se ve ese encuentro con los judíos. Vamos a ver dónde me quedé. Yo estoy en otro capítulo. Dice, habiendo zarpado, entonces ya dijimos que Sergio Paulo, el gobernador, maravillado por el evento, creyó en la palabra del Señor. Ahora dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan apartándose, por eso le dije hace rato, preste atención, que cuando salieron, dice, tenían también a Juan como ayudante. Pero aquí dice que cuando llegaron a Perge de Panfilia, Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley, es decir, que se sentaron en las bancas en la sinagoga a escuchar. Y después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Yo asistí por muchos años a una iglesia pentecostés que cuando llegaba algún otro pastor, la costumbre del pastor era acercársele y yo veía que le hablaba al oído. Y luego ya él predicaba. Entonces cada vez que venía un pastor le decía, hermano, tienes una palabra para la iglesia, ven, compártela. Esto hicieron los principales de la sinagoga cuando vieron a Bernabé y a Pablo. Por supuesto, el pasaje no lo dice, pero ellos seguro se presentaron como misioneros. Entonces dice, hermanos, si tienen una palabra, compártanla para el pueblo. Dice el versículo 16, entonces Pablo levantándose, ahora esta audiencia no es gentil, esta audiencia es judía. Ahí va, levantándose Pablo, hecha señal en silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo,
siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de es decir, de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús, ahí arriba, al Evangelio, ¿verdad? A esto le llaman los comentaristas un sermón querigmático, es decir, un sermón que habla de las promesas de Dios dadas a Israel, de un libertador, y que arriba finalmente para dar testimonio de que Cristo es este libertador. Entonces dice aquí: de la descendencia de es decir, de David, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿qué pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, le pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él a Galilea, de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, es decir, de Jesucristo, se nos anuncia el perdón de los pecados. Qué maravilloso. Y que de todo aquello que de por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en Cristo Jesús, sois justificados, y es justificado todo aquel que en él cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, ¿y qué dicen los profetas? Mirad, os menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Y cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Entonces en la sinagoga había gentiles, pero esos estaban en la puerta. Eso no les permitían sentarse. Los gentiles que adoptaban el judaísmo les llamaban prosélitos, inclusive prosélitos de la puerta, y los dejaban parados allá en la puerta. Entonces los gentiles, fíjese aquí, hay que prestar atención a esto.
Los judíos estuvieron ahí, callados, pero los gentiles dijeron, háblenos más de esto, vengan de nuevo y compártanos de nuevo. ¿Verdad? Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes habiéndoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad era necesario, o sea, a los judíos, era la verdad necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Y este volverse a los gentiles y esto de que el Señor rechazó a su pueblo Israel como heraldo del Evangelio y de las promesas a través de Cristo, de la redención a través de Cristo, y dársela a la iglesia gentil, nos alcanza a nosotros. Te alcanza a ti y a mí, hermano. Dice, nos volveremos entonces a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Vamos a parar aquí. Esta es la palabra del Señor esta mañana para nosotros. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Permítenos ser hallados fieles a ti y ser hallados fieles al Evangelio que tú nos has confiado como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Y entonamos una última alabanza. Y posteriormente una breve oración para que sea Dios guardándolos, llevándolos con bien a nuestros hogares. Cantamos esta alabanza que dice: somos el pueblo de Dios. Al principio hacíamos el énfasis de que somos llamados a las misiones, así es de que con esta alabanza hacemos un compromiso que somos su pueblo y vamos a exaltar el nombre